Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. El Gobierno ha aprobado este martes el primer bloque de la reforma de las pensiones, que las subirá con el IPC. El anteproyecto garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y persigue también acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral. La norma, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME, es la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia. La reforma, como decimos, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, va a suprimir los aspectos más polémicos de la reforma de 2013. De proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, donde el Consejo de Ministros, previa felicitación al ministro Escrivá, ha dado luz verde a este importantísimo proyecto normativo que recoge medidas clave para el colectivo de pensionistas, básicamente para su tranquilidad, en términos de que se va a actualizar el poder adquisitivo de las pensiones cada año según el IPC. Pues el Consejo de Ministros aprueba también hoy el anteproyecto de ley de las startups. Es una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. Entre las novedades que contempla el proyecto está la rebaja del impuesto de sociedades para empresas emergentes del 25 al 15%. Esa reducción fiscal se aplicaría en los primeros años de vida de las startups en los 4 ejercicios iniciales. El Gobierno catalán va a afrontar el pago de los 5,4 millones de euros en concepto de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 altos cargos y ex responsables del Govern, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por los gastos destinados a promocionar el procés en el plano internacional entre el 2011 y 2017. Se trata de un fondo de complementario de riesgos con una aportación inicial de 10 millones, el doble del montante reclamado por el ente fiscalizador, para el rescate de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo. El fondo estará gestionado por el Institut Català de Finances y se va a vehicular a través de una entidad bancaria, es decir, será la entidad la que avale la cantidad concreta requerida con el contraaval de garantía del Fondo Público de la Generalitat. Un mecanismo complejo para tratar de blindar a la institución de la Generalitat ante los riesgos judiciales que entraña la maniobra. Esta operación de cargar a las arcas públicas los avales del Tribunal de Cuentas podría llevar al Govern a incurrir en posibles delitos de malversación o prevaricación, como ya ha alertado el propio ente fiscalizador y también la oposición. Pues la Generalitat ha acordado esta mañana cerrar el ocio nocturno a partir del próximo viernes y durante 15 días. La decisión llega tras una semana en la que los contagios se han disparado en esta comunidad, especialmente entre los más jóvenes, con una incidencia por encima de los 1.600 puntos. Los contagios se han multiplicado por 5 en Cataluña en la última semana. El Govern ha convocado de urgencia esta mañana a la patronal del ocio nocturno. Se mantienen de momento los festivales previstos para la próxima quincena. La quinta ola del COVID-19 es una realidad en Cataluña, con récord de contagios asociados a la variante Delta del coronavirus. En el resto de España, la página de información sobre el coronavirus nos deja muy malos datos. La incidencia acumulada sube casi 52 puntos en un fin de semana y se sitúa en 204. Han sido 32.607 nuevos contagios y 23 fallecidos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, confía en que el rebote de la economía de España sea más intenso que la media de la eurozona, que asegura será notable en la segunda mitad del año. En el caso de España, ha recordado que la economía se ha visto muy golpeada por consecuencia de la estructura de la escala empresarial y de la importancia del turismo
y ha subrayado también la importancia de no solo recuperar el nivel de renta anterior a la pandemia, sino recuperar lo que se dejó de crecer en 2020. En este sentido, ha reiterado que la retirada de estímulos monetarios y fiscales debe ser cuidadosa y acompasada siempre a la recuperación. En este sentido, ha destacado la importancia de llevar a cabo un buen uso del Fondo Europeo de Recuperación porque, de lo contrario, advierte, se alentarían posiciones contrarias a más integración y a la mutualización de riesgos. En otro orden de cuestiones, Guindos ha descartado que los criptoactivos pueden dar cierta estabilidad financiera en estos momentos. Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que el principal desafío del sector bancario continúa siendo la baja rentabilidad e insta a completar la unión bancaria para facilitar fusiones transaccionales. En un encuentro organizado por el IES, el jefe de la institución ha puesto el acento en que las entidades deben seguir profundizando en las ganancias de eficiencia. La producción industrial se disparó un 28,2% en mayo en relación al mismo mes del 2020, aunque esta tasa, pese a ser muy elevada, se moderó 22 puntos respecto al mes de abril, cuando este indicador aumentó un 50,2% en su mayor alza desde 1975. El Tesoro Público vuelve hoy a los mercados con una nueva subasta de letras a 6 y 12 meses con la que espera captar entre 5.000 y 6.000 millones de euros. La última subasta de letras a 6 y 12 meses tuvo lugar el pasado 8 de junio y en ella el Tesoro adjudicó 6.161 millones de euros, cobrando más a los inversores. MásMóvil renuncia a presentar sus credenciales a la subasta del espectro radioeléctrico para las redes ultrarrápidas 5G. Según publica la información, el operador ha decidido no participar en las pujas a no obtener las reservas de frecuencias que había exigido el gobierno por su posición en el mercado frente a los tres grandes, Telefónica, Vodafone y Orange. Nueva reunión sin acuerdo de los países de la OPEC Plus. Los representantes de las principales potencias petroleras asumen que en esta ocasión no habrá consenso. El cártel se reunía para aprobar un aumento de la producción de 500.000 barriles diarios durante el mes de agosto, pero Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la OPEC, se ha negado no al aumento de la producción, sino a extender el acuerdo hasta finales del 2022. El petróleo Brent bate otro récord anual en los $77,2 por barril. El precio de los futuros del petróleo Brent ha subido alrededor de un 1,30% en su quinto día consecutivo de ascensos. No se veía el crudo de referencia en Europa en este nivel desde 2018. Los nuevos pedidos de la industria de Alemania registraron una inesperada caída del 3,7% en mayo respecto del mes anterior, cuando habían aumentado un 1,2% según ha informado la Oficina Federal de Estadística. En comparación con mayo de 2020, los nuevos encargos recibidos por la industria germana aumentaron un 54,3% por debajo del alza del 80,2% interanual observada en abril. El sector aéreo no está listo para despegar en bolsa, al menos así se desprende del informe de UBS sobre esta industria, en el que solo apuesta por IAG y AENA. Los expertos de la casa suiza aseguran que el gestor aeroportuario es su favorito en cuanto a aeropuertos y es el único título que recomiendan comprar en este sentido. Urbas da entrada en su capital al fondo catarí Al Alfia. Según el comunicado a la CNMV, la compañía ha llevado a cabo una serie de operaciones tras culminar el proceso de reorganización de su deuda. Entre esos movimientos destaca la compra de la constructora alicantina Ecisa, de la que era accionista único hasta ahora el holding catarí.
El valor del mercado de las NFTs a las ventas de dichos bienes digitales ha alcanzado los 2.500 millones de dólares en el primer semestre del año. El auge de estos activos ha hecho que la cifra de ventas se haya multiplicado por 180 en tasa interanual. El hackeo que se ha desencadenado este fin de semana en Estados Unidos ya puede estar afectando a unas 1.500 empresas. Todo se inició con un ransomware a Casella, una firma estadounidense que vende una herramienta de software empresarial. Al atacarse ese sistema, se ha vulnerado también el de clientes de Casella, que se cuentan entre cientos y miles. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes amigos allá en España. Espero que haya sido un día fructífero. Y pues la verdad es que nosotros estamos, como todos los días, a mitad de la sesión, pero ahora sí un poquito preocupados porque el índice de precios y cotizaciones cotiza en números negativos con 1,51 abajo. Esto se debe principalmente a la parte de telecomunicaciones. Televisa CPO con 6,56 a la baja. Rapidísimamente se los comparto. Y esto es porque, pues, vaya, los ingresos ya empiezan la parte de reportes trimestrales aquí, y los ingresos, a pesar de que se incrementaron 10,5% de ventas, y la utilidad de operación de esta emisora se incrementó 48%, con un margen de EBITDA más o menos del 16,2%, bueno, pues no ha sido como que muy apetecible los números para los inversionistas, y está reflejando precisamente esta contracción en la cotización. También seguido por Grupo Aeroportuario del Centro con 3,69 abajo, y esto recordemos que es la parte del sector de manejo de aeropuertos, y la parte financiera con Banbajío con 2,47 arriba. Y las principales alzas, mis queridos amigos, pues las encontramos aquí en este manejo de esta emisora que maneja todas las franquicias de Starbucks, cafeterías y restaurantes de comida rápida, con 2,06 a la alza. Y bueno, mis queridos amigos, vámonos con nuestro invitado, por favor, que estamos muy contentos de recibirlo. Así es, doctor Dante Mossi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Muchas gracias por estar en Negocios Televisión. Le quería preguntar, ¿qué es el Banco Centroamericano de Integración Económica? Bueno, somos un banco regional fundado hace más de 60 años, y somos la única institución financiera calificada AA en América Latina. Así que somos pequeños, pero somos de alta calidad y atendemos al mercado centroamericano con más del 51% del financiamiento al desarrollo de toda Centroamérica, que incluye también a Cuba y República Dominicana. Así que somos un pequeño banco en Grandes Quemeconas, pero somos muy importantes, muy relevantes para la región centroamericana. Doctor, ¿quiénes son los principales socios del banco? A ver, hay 5 socios fundadores, que son las 5 repúblicas centroamericanas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y tenemos socios extrarregionales, y por su tamaño son en su orden: la República China, Taiwán, Corea, España, México, Colombia, Argentina, y siempre olvido alguno. Así que, pero somos 15 países que conforman esta cooperativa de países que atienden a Centroamérica. Oiga, doctor, ya tiene algunos años este banco, pero más o menos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los principales proyectos que financia el banco? Este banco es un banco que financia la infraestructura de Centroamérica. Históricamente ha financiado carreteras, puertos, aeropuertos, pero más recientemente estamos financiando cada día más no solamente infraestructura transformadora como ferrocarriles, como la introducción del gas natural de la región centroamericana, pero también estamos apoyando políticas públicas, estamos apoyando el sector de la salud muy ampliamente, el sector de la educación, sectores que tradicionalmente el banco no entraba. Pero hemos decidido entrar porque definitivamente somos el financista más relevante y los países tienen necesidades reales en estos sectores.
Doctor, antes de preguntarle sobre una emisión que acabaron de hacer aquí en México, aprovechando que usted está en Honduras pues conoce toda su economía, me gustaría preguntarle cómo es la economía hondureña. Platícanos un poquito al respecto, cuáles son las oportunidades de inversión en este pequeño gran país centroamericano, por favor. Oh, muchísimas gracias. No soy de Honduras, soy hondureño, así que después dicen que soy banco centroamericano, así que, pero la verdad es que creo que Honduras, ya que pregunta, es una economía fundamentalmente agrícola que produce muchísima agricultura just in time, que producimos para venderle a los mercados cuando los grandes productores no pueden producirlo. Y este just in time se basa en nuestra cercanía a Estados Unidos, que es el cliente número uno de toda Centroamérica. Entonces, para darle un ejemplo, se producen muchas bananas, pero antes éramos los reyes de las bananas, pero ya no. Pero entonces, cuando algún país no produce bananas en algún ciclo, eso es cuando Honduras comienza a vender. Pero lo mismo es cierto de muchísimos productos agrícolas tan exóticos como, ¿cómo se llama?, verduras orientales. Pero también maquila, somos el país que produce mucho textil, igual just in time. Todo lo que va de primero al mercado, probablemente si mira la etiqueta, va a decir hecho en Honduras. Y es porque estamos únicamente a 2 horas en avión y 2 días en barco, con puerto, con aduana de Estados Unidos. Entonces, lo que se exporta de Honduras entra al mercado doméstico directamente. Y después mira todo hecho en Asia o otros países muy lejanos. Así que son economías bastante intensas en el uso de mano de obra y obviamente necesitamos más inversión. Y eso es uno de los roles que el banco está haciendo a través de sus socios. Doctor, en este tema de inversión y sobre todo algo muy relevante y que nos honran pues con esa emisión aquí en México a través de la Bolsa Institucional de Valores, platíquenos un poquito de esta emisión reciente que realizó el banco aquí en México, por favor, doctor. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de nuestro socio en México. De hecho, México fue uno de los primeros socios del 92, es socio del BCE. Y la idea es que obviamente la frontera sur de México obviamente es el punto limítrofe con Centroamérica y obviamente se parece mucho el sur de México con Centroamérica. Economías agrícolas relativamente con poblaciones aisladas, remotas y que necesitan apoyo. Entonces, para nosotros México, como siempre digo en tono de serio y broma, es nuestro hermano mayor, excepto en fútbol. Pero ahí sí no, ahí sí no vamos. Pero en general, ¿cómo se llama? No, obviamente, ya en serio, muchos de los códigos de comercio de Centroamérica vienen de México. O sea, realmente el tamaño de la economía mexicana para Centroamérica es una guía, es un norte. Entonces, para nosotros es un privilegio realmente que nuestro país miembro, México, nos haya permitido la entrada a su mercado de capitales con todos nuestros, ¿cómo se llama?, protecciones legales que tenemos. Entonces, por ejemplo, nos permitió emitir deuda con nuestros privilegios. Por ejemplo, no pagamos impuestos. Entonces, pues somos un banco multilateral. Pero encima de esto, yo creo que esto es lo fabuloso. Fueron 5,000 millones de pesos. Y el rendimiento que obtuvimos fue por debajo del soberano mexicano. Entonces, aquí el país miembro, o sea, nos abre la puerta, es un poquito como entrar a la casa del vecino, ¿verdad?, del amigo, y entrar y, bueno, ir a cocinar a la cocina de él, ¿verdad? Y nos hacemos una comida de chef. Entonces, realmente sentimos realmente la mano amiga de los inversionistas mexicanos que le están apostando a que Centroamérica, a través del BCE, puede realmente financiar una estrategia para salir de la crisis ocasionada por el COVID-19. Y realmente el vender un bono temático en México es innovador para nosotros porque primera vez que vamos con este tipo de inversión. Habíamos emitido muchas veces en el mercado mexicano, pero es la primera vez que vamos con este tema y los inversionistas respondieron absolutamente positivos. O sea, sí creemos que el BCE es capaz de canalizar esos recursos, lo cual nos sentimos realmente muy orgullosos de tener a México como socio. Doctor, platícanos un poco al respecto del destino de estos flujos, para quién van a ser enfocados y sobre todo por qué, vaya, como usted lo dijo, este bono temático es
yo creo que diferente y se apega a estos criterios de sustentabilidad que tanto estamos escuchando ahorita en el mundo financiero, por favor. Claro que sí. Yo creo que es muy importante mencionar, y esto es un hecho que a alguna gente como que le causa sorpresa cuando lo digo, pero es realmente espectacular. Si Centroamérica fuera una economía y fuéramos un banco de toda Centroamérica únicamente, Centroamérica sería la cuarta economía más rica de América Latina. Si pensamos en Centroamérica como un solo mercado con 60 millones de personas. Y realmente el banco está invirtiendo muchísimo, previo a COVID, pero ahora con la pandemia, pues obviamente eso tomó una dimensión más grande. Estamos invirtiendo en hospitales en toda la región centroamericana. Por ejemplo, en Costa Rica hemos financiado 80% de los hospitales en ese país. En Nicaragua estamos igual financiando muchos hospitales, muchos de ellos COVID, pero en toda Centroamérica estamos financiando la salud. Entonces, el bono que vendimos en México, lo que busca es financiar cómo salimos de esto. Y estamos saliendo de muchas maneras. Una es apoyando al pequeño y mediano empresario, que es quien genera el empleo. Entonces, es esencial trabajar no solamente en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales, los productores. Y para eso necesitamos llegar con financiamiento que les permita salir de este agujero en donde se han metido. Muchos de ellos ya tienen un préstamo, entonces es necesario ir con tasas más bajas, con plazos más amplios, con periodo de gracia, ¿verdad?, en estos financiamientos que les permita a ellos una segunda oportunidad y rescatar el empleo. Entonces, realmente después de COVID, vinieron 2 huracanes muy fuertes, categoría 5, con 2 semanas entre ellos, así que como dicen, sí, ¿puede ir peor que esto? Sí, ¿verdad? Después de un huracán vino otro igualito, categoría 5. Así que realmente fue Centroamérica Norte y por eso hay mucha migración a Centroamérica Norte, porque realmente, como decimos acá, llovió sobre mojado. O sea, además del COVID, vinieron estos desastres naturales. Entonces, es esencial darle un estímulo a la economía y no estamos hablando de regalos, estamos hablando de financiamiento para que se salga de ese estado, ¿verdad?, de depresión que generó esta crisis. La buena noticia es que estamos viendo indicadores donde las exportaciones están recuperando muy rápidamente, particularmente en el mercado regional centroamericano y con el mercado con Estados Unidos. Todavía estaría pendiente cómo fortalecemos nuestro comercio con la hermana República de México. Por ejemplo, venderles café. Yo tengo que confesar, mi familia produce café y es muy buen café. Y cuando leo que México importa mucho café de Vietnam, me digo, por Dios, tenemos que hacer un mejor esfuerzo por exportar café de Centroamérica de calidad, de altura, para el buen gusto de los mexicanos. Doctor, pues vaya, muchísimas gracias. De verdad que es todo un tema que nos podemos explayar aquí todo el tiempo, pero bueno, creo que ha sido muy enriquecedor toda su plática. Y bueno, pues cuenta también con nuestros amigos de España aquí en Negocios TV para hacer este tipo de transacciones, de negocios. Y pues vaya, muchísimas gracias por su tiempo, doctor Dante Mussi, presidente del Banco Centroamericano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y a ustedes. Y España es socio del BCE también. Gracias. Perfecto. José Ricardo, buenas tardes. Volvemos ahora a la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla del marketing multicultural y otras tendencias en el marketing. Buenas tardes, adiós.